Hoy vamos a hablar de uno de los movimientos más influyentes, polémicos y a la vez incomprendidos del cristianismo. Te estoy hablando del pentecostalismo. ¿Cómo surge este movimiento? ¿Por qué muchas denominaciones históricas ven el pentecostalismo con dudas y muchas veces hasta con desprecio? ¿Es el hablar en lenguas evidencia del Espíritu Santo o es simplemente una manifestación de la emoción sin respaldo bíblico ni espiritual? Hoy tengo el privilegio de tener al teólogo del Antiguo Testamento y profesor Natán González para analizar la teología, la historia, los prejuicios y las verdades del pentecostalismo. De esto y más vamos a estar hablando aquí en La Teología de la Calle. What's good, amigo teólogo y teóloga? What's good, amigo teólogo y teóloga, bienvenido, bienvenida a este tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos, aquí hablamos sobre dos cosas específicas, música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte a este canal y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un temazo súper interesante. Para mucha gente puede ser polémico, controversial, unos porque son parte de este movimiento, otros porque detestan este movimiento por alguna razón. Para hablar sobre el pentecostalismo, su historia y todo lo que tiene que ver con este movimiento, tenemos con nosotros a una persona que tengo la bendición de llamar amigo, una persona sumamente preparada, profesor, teólogo, experto en Antiguo Testamento. Está con nosotros el profesor y teólogo Natán González. Bro, cuéntame, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Tú me entiendes, pasando por la vida, pero siempre con la cara en alto. Qué bueno, mucho ánimo de parte de nuestro amigo Natán. Natán y yo tuvimos esta conversación hace, válgame, un par de años en un Instagram Live que hicimos en el 20, ajá, ¿verdad? Fue como para la pandemia, ¿verdad? Para la pandemia, 2020. Por ahí. Y la cuestión es que tuvo una buena aceptación, mucha gente comentó, etcétera. Y creo que es un buen momento para retocar el tema, especialmente cuando ahora Instagram hizo unos updates y eliminó todos los lives que habían en Facebook, etcétera, etcétera. Creo que ese contenido ya no está. Para arrancar, Natán, quisiera que nos hablaras un poco específicamente sobre el origen histórico del pentecostalismo. Pues el origen histórico del pentecostalismo no es una historia lineal, ¿tú me entiendes? Una historia donde tiene diferentes raíces y tiene diferentes semillas que en algunos momentos se han entrelazado entre ellas y también se han separado y siguen entrelazándose y separándose. Una de las cosas que tenemos que considerar primero que nada es la espiritualidad. Yo diría son por lo menos dos o tres puntos principales que pueden llevar al origen del pentecostalismo, tal vez cuatro. Uno sería la espiritualidad afroamericana o la espiritualidad africana. Oh, wow. Estamos hablando de la espiritualidad de los esclavos, que en aquellos tiempos todavía estaban esclavizados porque fueron liberados en el 1870 a mitad de los 1800, no estoy súper seguro, pero muchos de ellos eran cristianos y tenían una espiritualidad bastante abierta al mover del Espíritu Santo, que no era común dentro de las iglesias históricas o las iglesias evangélicas de aquellos tiempos, las Yeah. iglesias donde no había minoría. Número dos, tenemos el metodismo y el movimiento de santidad, que viene de Inglaterra con la iglesia metodista y con la influencia de John Wesley y de Charles Wesley, donde había un deseo de buscar lo que se llama una experiencia de santidad, que era sobrenatural y supernatural. Yeah. Y al ello pendiente del anglicanismo y el anglicanismo en papel estar abierto a diferentes tipos de espiritualidades dentro del cristianismo, abre una puerta para que haya un matching junto con este espiritualismo que estaba sucediendo dentro de las iglesias negras y de esclavos aquí en la nación. Número tres, el movimiento de santidad o este deseo, esta necesidad tan grande que había de sanidad. En aquellos tiempos era De sanidad física. sanidad física, ¿sí? Y porque acuérdate que
La salud es algo que dentro del siglo XX es donde se comienza a generalizar y básicamente se comienza a generalizar y se comienza a ser más pública. Mm, Pero en aquellos tiempos, especialmente antes de la Gran Depresión Americana, la salud era algo, y cuando hablo de salud, hablo de la salud médica, el acceso a doctores, el acceso a la medicina, medicina. el acceso a tener un doctor que vaya a tu casa y poderle pagar. Era Mm, para personas que podían pagar. claro. Muchas personas pues iban a curanderos, algunos iban a espiritistas y algunos pues se las inventaban en la casa. Esos eran los tiempos donde pasaba el tipo con el carrito y decía, vengan, vengan, y les vendía el líquido que hacía que la sordera se acabara, que el cojo caminara, y El de hecho, snake oil. dentro del pentecostalismo, ese estilo de predicación se adopta. Vengan, vengan, que el Señor te va a hacer que se crezca el pelo, va a hacer que camine, va a hacer que el cojo camine, que el gago hable. Tú me No te acuerdas, lo sabes. estoy Tú te pensando en esperas, no. un chiste en Puerto Rico donde decían, no lo voy a decir, pero ahí, aquellos que saben el chiste que estoy pensando saben de lo que estoy hablando. No, no sabemos. Al final te lo hago. Am, pero entonces, y también está lo que se llama el nacimiento tu estilo de escatología favorito, que es el dispensacionalismo. Ya, Estos cuatro puntos se comienzan a unir, no sistemáticamente, sino orgánicamente. en Y la ahí es marcha. donde, ajá, y ahí es donde esta unión de estos cuatro, no cuatro movimientos, cuatro influencias, Mm, crean la llegada del pentecostalismo como eventualmente movimiento teológico, como movimiento espiritual, primero como movimiento espiritual, número dos como el movimiento de iglesia y tercero como movimiento teológico qué y duro. denominacional. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos tres movimientos? Uno teológico, uno de iglesia y el otro que se me pasó ahora mismo, Espiritual, y espiritual. espiritualismo. Básicamente depende en la organización. ¿Ok? Un movimiento espiritual es un movimiento que no tiene una organización, no tiene una teología definida. Y dentro del Mm, pentecostalismo vemos mucho de esto, porque el pentecostalismo abre las puertas para que esto suceda. Dentro del cristianismo en general tenemos movimientos como estos. ya. Tenemos como un ejemplo muy bueno en la historia de la iglesia el maniqueísmo. ¿Tú me Mm, entiendes? Donde los maniqueos comenzaron a predicar un estilo y nace y eventualmente mengua y desaparece. desaparece. Ujú. Y desaparece. Eso es un movimiento espiritual, que hay un tipo de espiritualidad. O sea, algo que podemos decir, dentro del pentecostalismo moderno, el que llueva oro dentro de la iglesia. Eso es un Mm, movimiento espiritualista. ¿Tú me entiendes? Oh, venga, que este hombre predicó en la iglesia nuestra, está orando y llovió oro. Ah, ¿Tú me entiendes? Y eventualmente, pues eso ha menguado. claro. Yo me acuerdo cuando yo era niño, era en las platificaciones en las muelas, donde la gente venía con caries y oraban por ellos y salían con platificaciones, ya sean de plata o de oro. Tra. Ajá, y los doctores estaban, wow, ¿quién te la puso? ¿Tú me entiendes? Porque está perfecto. Cosas así, ¿tú me entiendes? Y diferentes tipos de espiritualismo son cosas que vemos, patrones espirituales que vemos dentro de una iglesia, de varias iglesias o de bastantes iglesias. Aquí en Estados Unidos podemos decir el avivamiento de Pensacola, el Mm, avivamiento de Azusa, el ujú. avivamiento el que hubo hace unos años atrás que hubo en una universidad, Ah, eh, rayos, sí. sí, yo creo que fue Nashville fue o Tennessee, una de esas universidades, donde los estudiantes iban y se caían para atrás. Te voy a decir Y en un minuto porque yo hice hasta un video del tema. So, te sí, voy a yo creo decir que súper hablamos de eso. rápido. Sí, 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 So, sí. estos son mi punto es que esos son movimientos espirituales. Un Claro. movimiento eclesiástico, o un movimiento de iglesias es cuando diferentes iglesias comienzan a nacer y se comienzan a organizar alrededor de ese tipo de espiritualidad como si fuera una teología, Ya, pero no es una teología, ¿tú me entiendes? Simplemente una práctica. te entiendo. Eh, y en aquellos tiempos, pues, digamos, cuando la Asbury. gente, Asbury, sí, en Mala mía. Asbury Seminar, en la Exacto. Universidad de Asbury. So, diferentes iglesias que se comienzan a levantar
alrededor de estos movimientos, pero no tienen una doctrina organizada o no tienen un dogma o una teología organizada. Ya. ¿Tú me entiendes? El movimiento teológico es cuando ya ese, digamos, 5 o 6 iglesias que practican el mismo tipo de espiritualidad se sientan y dicen, ok, ¿en qué creemos? Vamos a unirnos. ¿Cuáles van a ser las doctrinas en las que estamos de acuerdo? Y Duro. usualmente esas doctrinas en las que están de acuerdo se convierten en la teología de ese movimiento, de ese movimiento eclesiástico, de esa iglesia o de esa denominación. Claro. ¿Tú me entiendes? Y las cosas usualmente dentro del pentecostalismo usualmente siguen ese patrón. Es bien raro que una iglesia diga, ok, esta va a ser nuestra teología, vamos a tener 4 o 5 iglesias de nuestra teología, vamos a empezar a predicar esta teología, vamos a levantar un movimiento eclesiástico Ok. y después vamos a ver que la gente Mm, espiritualmente van a estar siendo llenados y tocados. Usualmente, y yo no digo que no pasa, puede pasar y lo más seguro ha pasado, claro. pero es el patrón general es más espiritualista, Teológico. grupo de personas viniendo a adorar, después varios grupos de personas adorando del mismo formato, y después está la unión, donde se forma una organización doctrinal y ahí se forma una teología y una denominación. Durísimo, bro. Son muchas personas, cuando hablan de pentecostalismo, piensan en la calle Azusa. ¿Qué fue lo que pasó en la calle Azusa que fue tan importante para el pentecostalismo y eventualmente para la historia del cristianismo y cómo ese movimiento en 1906 sigue siendo relevante para el movimiento pentecostal y para el cristianismo en general? Pues mira, antes de que lleguemos a Susa, tenemos que ir a Kansas, Arkansas, ¿tú me entiendes? Ujú. Donde dentro de, como yo te dije, cuando estos 4 movimientos, estos 4 situaciones orgánicamente se comenzaron a formar, comenzamos a tener 3 puntos bien importantes. Número uno, que las personas, especialmente aquellos que estaban siendo más influenciados por el wesleyanismo y por el metodismo, comienzan a buscar lo que se llama esta experiencia espiritual, lo que le llamaban el segundo, el segundo, la segunda salvación, y en algunos lugares se les comenzó a llamar el bautismo en el Espíritu Santo. Mm, En algunas situaciones estaba acompañado por el hablar en lenguas y en claro. algunas situaciones no estaba acompañado del hablar en lenguas, pero siempre había, era como un sumergir espiritual por el que una persona pasaba y Ya, muchas personas comenzaban a hablar en lengua, otras personas empezaban a temblar, otras personas empezaban a correr, otras personas empezaban a llorar, se desmayaban, ¿tú me entiendes? claro. Había algo, hay una expresión física Ujú. de sentir este rush espiritual por el que las personas estaban pasando. Número dos, se comienzan las casas de oración o las casas de sanidad. Como no habían hospitales, muchas Ujú. personas abrían la casa para que la gente fueran allí a orar y había alguien predicándole todos los días y la gente no se iba hasta que eran sanados. Y muchas habían sanidades, habían personas que estaban siendo llenas del Espíritu Santo, habían personas que recibían milagros y había algunos cuantos que tenían que ir de casa en casa buscando que algo pasara. ¿Tú me entiendes? Como pasa en todas las iglesias. Entonces, dentro de esto, algo que sucede es que dentro de muchas iglesias, personas que han buscado este espiritualismo porque están buscando algo que se sienta real, Ujú. todavía tienen su iglesia histórica, su iglesia bautista, su iglesia metodista, su iglesia wesleyana, su iglesia luterana, su iglesia católica. Muchas de estas personas pues van los domingos a su iglesia a adorar, pero durante la semana van a una casa de oración o van a un tent meeting, Mm, o van a ver un evangelista que está pasando por la ciudad porque tienen una necesidad especialmente de sanidad física. ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de la adoración en estas iglesias históricas, por decirlo así, muchas personas que todavía están con la tembladera y con el menillo del culto del que estuvieron el viernes en la noche, empezaban a hablar en lengua Mm, y lo echaban de la iglesia. Decían, no, alguna iglesia los decía, no, tú estás endemoniado, tú me entiendes, esto no puede ser de Dios. wow. Y estas personas que pasaron por esas experiencias, pues comenzaron entonces a reunirse y a hacer sus propias iglesias dentro de estas casas de oración. Ya. ¿Tú me entiendes? O rentaban diferentes lugares para predicar el evangelio. Y a lo mejor había una en Florida, a lo mejor había una en Nueva York, a lo mejor había una en Arkansas, ¿tú me entiendes? Ujú. Entonces, dentro de este grupo, entonces comienzas, vemos que pasó de espiritualismo, ahora se están formando iglesias, Ya. pero entonces dentro de este proceso comienza la necesidad de, hay que establecer una teología
Ya, Para esto hay que establecer una doctrina. E institutos bíblicos se empezaron a levantar para estudiar bíblicamente qué era lo que estaba pasando. ya. Uno de ellos se levanta en Little Rock, Arkansas, Ah, por un hombre llamado Charles Parham. tenía que ser Charles Arkansas. Parham, Charles Parham era un pastor de uno de estos grupos y tenía un instituto bíblico dentro de su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de Charles Parham es que Charles Parham era miembro del Ku Klux Klan. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y era un outspoken racist, ¿tú me entiendes? O sea, era un racista sin vergüenza, ¿tú me entiendes? Abiertamente, No sabe, abiertamente, que era muy normal para estos tiempos. claro. ¿Tú me entiendes? Y es normal ahora, imagínate en aquellos tiempos. Espérate, Donde, espérate. donde No es las leyes normal ahora. No es normal ahora. Lo han querido normalizar, pero. se están normalizando, lamentablemente, aquí en la nación americana. Qué locura. Pero en aquellos tiempos la ley era Jim Crow, ¿tú me entiendes? Ujú. La ley era que los negros tenían que irse para su lado y los blancos tenían que irse para su lado. Exacto. So llega este hombre que se llama William Seymour, y William Seymour que es una persona afroamericana de padre esclavo. Mm, Él es libre, pero él es predicador y él quiere aprender teológicamente ya. acerca de este movimiento que le están llamando pentecostal, pero todavía no es un movimiento oficial. Ya. ¿Tú me entiendes? Por el momento es un espiritualismo, alguna que otra iglesita pequeña, pero y ahora algunos institutos bíblicos aquí y allá. So, Charles Parham le dice a sus estudiantes, vamos a estudiar la Biblia y vamos a buscar cuál es la evidencia, la señal de que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Ahora, a Mm, este momento, la creencia teológica es que tú te conviertes, pero tú no eres salvo. Tú eres salvo cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. ya. ¿Tú me entiendes? En ese es el momento en el que el Espíritu Santo viene a tu vida. Primero, tú te conviertes, tú aceptas a Jesucristo como único y salvador y vas a la iglesia, pero hasta que tú no pases por esa experiencia, cuando si te mueres te va a llevar el diablo, ¿tú me entiendes? O sea, Wow. y esa es la creencia. ¿Pero por qué? Porque no hay una teología definida. Ya. Entonces, Charles Parham le dice a la gente cuál es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Básicamente le está preguntando cuál es la evidencia de la salvación. Y en clase ellos deciden que es el hablar en lenguas. ¿Qué es lo que pasa? William Seymour es un joven negro que viene de familia esclavo, que es libre. Él quiere unirse a este instituto bíblico porque es el único instituto bíblico que hay en Little Rock. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero Charles Parham le dice, no le va a decir, bueno, es un predicador, es cristiano, está salvando a la gente para Cristo. Yo no le voy a decir que no, pero es negro, no lo voy a dejar entrar aquí. Le dijo, ok, pues tú puedes estar en clase siempre y cuando te quedes parado en la puerta, tú no puedes entrar al salón de clase. Y así él aprendió esta doctrina. Después Ujú. él se va a California y en California, en Azusa Street, él levanta lo que se llama una casa de oración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta casa de oración comienzan a ver milagros y comienzan a ver sanidades y comienzan a ver maravillas Ujú. más grandes de las que están pasando en toda la nación junta. Ya. Y se vuelve el centro espiritual de la nación. Wow. Y ahí es donde oficialmente se le llama al movimiento el movimiento pentecostal. Y ahí no solamente se utiliza la misma teología, doctrina que viene de Charles Parham, sino que esta teología comienza a evolucionar y Mm, comienzan a ponerse diferentes doctrinas en orden para darle estructura a lo que está pasando. Y ahí básicamente la calle Azusa se convierte en el lugar donde es en América, porque en Europa y en Asia y en Brasil hay otros movimientos separados. ujú. Yo no puedo hablar de eso porque yo estudié la historia del pentecostalismo en América, Claro. pero dentro de Estados Unidos, ahí es donde oficialmente se le puede llamar el nacimiento del pentecostalismo como movimiento de iglesia, como movimiento eclesiástico, y yo diría como movimiento, como movimiento teológico y movimiento denominacional, porque de ahí es donde se salen los líderes que eventualmente comienzan las dos denominaciones del pentecostalismo, que son las más grandes de la nación.
So, antes de llegar a esas dos denominaciones más grandes de la nación, O más influenciante a través de la historia del pentecostalismo, yo diría, sí. ok, perfecto. So, antes de llegar a esas dos denominaciones, ¿cómo entonces llegamos de este pentecostalismo con todo este trasfondo, Charles Parham en Kansas, etcétera, la calle Azusa, a el neopentecostalismo que estamos viendo hoy, las diferentes manifestaciones o formas donde ahora mismo podemos ver, o mucha gente considera que parte del neopentecostalismo es el evangelio de la prosperidad y otros tipos de formas que a lo que tú me estás diciendo de que diantre, el pentecostalismo empezó como de la necesidad de personas de sanidad porque no tenían recursos humanos a un neopentecostalismo donde no necesariamente es pro personas pobres y toda esta vuelta, ¿me entiendes? Como que según yo lo veo desde afuera, hay como una pequeña distancia. ¿Cómo llegamos del pentecostalismo original, por así decirlo, al neopentecostalismo que vemos hoy? Pues de la misma forma en que las cosas son simples y al mismo tiempo se complican. ¿Tú me entiendes? Eh, el problema que hay dentro del cristianismo en general. Problemas en el cristianismo. ¿De qué tú hablas? No el problema, uno de los problemas que tenemos dentro del cristianismo es que no hay una forma en la que nos ponemos de acuerdo. Claro. Yo tenía una compañera de trabajo que era musulmán y ella me decía, el cristianismo suena bien, teológicamente es bueno, hay poder. Ella dice, yo no voy a negar que hay poder. Jesucristo es el mejor ser humano que ha existido. Ella me dice, la única razón por la cual yo no me hago cristiana y sigo siendo musulmán es porque ustedes no se ponen de acuerdo. Un poquito Ella me hipócrita ese decía, statement, pero bueno. ella me dice, ella me dijo, dentro del Islam, me dijo, los estudiosos más grandes del mundo son los que deciden dónde la religión en general va a ir. Sí tenemos diferentes grupos que no están de acuerdo, Claro. pero el Islam en general está decidido por los estudiosos más grandes del mundo acerca del Islam. Ella dice, el problema del pentecostalismo es que tú tienes en la iglesia católica, el Papa dice algo. En la iglesia evangélica, este otro dice algo. En la iglesia pentecostal todo el mundo dice algo, porque si el predicador le dice una cosa y si el pastor dice otra cosa, si el hermanito Pepe o el hermanito Pancho, que está el conserje, dice otra cosa, los tres, cada uno ven, dividen una iglesia. Ya. Y tú sabes que yo me tuve que morder por media hora la lengua. Wow. Y no pude decirle nada porque ella tiene toda la razón. El problema específicamente dentro del pentecostalismo, que nosotros creemos en el priesthood of all believers, ¿verdad que sí? Nosotros creemos en el sacerdocio de todas las personas. Sacerdocio universal para las personas que no hablan El inglés. sacerdocio universal. El problema del sacerdocio universal es que significa que Carlos, que estudió y es pastor en Luquillo, puede tener una teología diferente a la del hermano o la hermana Pancha o la hermana Petra. Perdóname, Pancha y Petra, esto no tiene que ver nada con ustedes. Que a lo mejor un día se acostaron a dormir con 2 libras de lechón y guinadito en escabeche en el estómago. Wow. Tuvieron un sueño, se levantaron al otro día, dijeron, esto es lo que significa la Biblia y esta es la fecha en la que viene Cristo y las cosas tienen que ser así, así, y vienen y te tratan de interrumpir el culto. Y si tú en algún momento les llamas la atención, pues te dicen, pues vamos a dividir. Y vienen y forman su propia iglesia con su propia doctrina, su propia espiritualidad y sus propios inventos. So, casi le estás dando la razón al catolicismo ahí, bro. No, porque el problema del catolicismo ese es el problema del catolicismo. El problema del catolicismo es que el Papa interpreta la escritura y aquella persona que le contradiga al Papa, Exacto. sea estudioso o estudioso, bueno, no le quitan la cabeza. No, exacto. Pero no va a aplicar no tiene lugar ni parte porque Exacto. el Papa es el que interpreta la escritura. ¿Tú me entiendes? Y el que tiene la autoridad final para decir lo que es y no es, punto. La autoridad final para decir lo que es. ¿Tú me entiendes? El problema es que cuando una persona es el que pone los puntos sobre las IE, a esa persona nadie lo puede contradecir y lo que esa persona dice va, aunque esté bien o esté mal.
Y el problema es que todo el mundo pueda poner los puntos sobre las i, es que algunas personas a lo mejor lo están haciendo la forma más responsablemente del mundo para hacerlo bien. Pero ¿cuántas personas al garete no están por ahí abriendo iglesias y predicando y parándose en altares y diciendo aberraciones? Normality. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo, cuando esta amiga mía me dijo eso en el trabajo, porque yo le dije, mira, debería ir a una iglesia y visitarla y yo te puedo explicar cosas teológicas. Y me dice, ella me pregunta, pero es que me dice así mismo, esa es tu interpretación. Me dice, ¿cuál es la interpretación que está correcta? Y ahí fue donde ella me dijo todo eso y yo le dije, ok, no hay problema. Entonces, ella me dijo un punto bien importante. Ella me dijo, dentro del Islam pasaba lo mismo y hubo un consenso que los estudiosos más grandes del mundo de cada diferente interpretación se iban a poner de acuerdo en qué son las cosas que todos los musulmanes tienen que hacer y cómo el Corán se va a interpretar y se va a aplicar. Aquellos que no quieren seguir este consenso, nosotros no los consideramos como verdaderos musulmanes. Ya. Ella me dijo, son haram, que significa... Y yo digo, diantre, estaría brutal si dentro del cristianismo los católicos, los evangélicos, los pentecostales, hasta los liberales hicieran eso. Mira, vamos a mirar a los estudiosos más grandes de cada denominación. Qué difícil. A ponernos de acuerdo en cuál va a ser la interpretación correcta de la Biblia todos juntos. Tú de verdad que tienes fe, oíste, pero fe. Pero entonces, ahí vemos el problema. Pero entonces, estoy llegando al punto, a la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Si no, tranquilo, como tú quieras. A través de los años, por este mismo tipo de pensamiento, por este mismo tipo de actitud, no es pensamiento, la iglesia pentecostal se ha dividido como otras iglesias se han dividido. Claro. Y mira, el protestantismo en general ha pasado lo mismo. Yo te dije, hay en el mundo 4,000 denominaciones pentecostales. Eso fue en el 2020. ¿Cuántas hay hoy? ¿Tú me entiendes? Cada una con interpretaciones diferentes, cada una con teología y prácticas diferentes, cada una con diferentes cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro del pentecostalismo, lo que define a un pentecostal, no importa de qué denominación sea, claro, no importa si es unitario o clásico, si unitario o clásico, no importa si es apostólico, proto o neo. ¿Tú me entiendes? No importa cuál sea. Hay 4 doctrinas que difieren o definen a lo que es un pentecostal. ¿Cuáles son? Jesucristo salva. Hay salvación en Jesucristo. Hay sanidad en Jesucristo. Santo. Hay empoderamiento en Jesucristo. En algunas iglesias le van a decir bautiza, pero en otras iglesias van a decir llena. En otras iglesias significa lo mismo. Él empodera. Y Jesús va a volver otra vez. Aleluya. ¿Cómo va a volver? No hay una definición clara, no nos ponemos de acuerdo, pero todos los pentecostales creen por lo menos en estos 4 puntos. Claro. Cristo sana, salva, empodera y viene. Esos son casi ya 4 puntos que ha adoptado el evangelicalismo. No across the board, pero... No necesariamente están con el evangelicalismo, porque el evangelicalismo ha adoptado algunas de ellas. Exacto. Pero hay iglesias no evangélicas, iglesias progresivas e iglesias históricas e iglesias bien liberales que sí las han adoptado. Claro. ¿Tú me entiendes? So, estas cuatro creencias, they can be stand-by. ¿Tú me entiendes? Ellas son stand-alone, se paran solas. Sí, no son dependientes de las demás. No son dependientes de las demás. Y hay otras, pero hay otras que sí son dependientes de esta. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero estas 4 doctrinas no son dependientes de las demás. Duro. Entonces, esas son las 4 doctrinas que definen el pentecostalismo. Entonces, a través de todos los cambios denominacionales y los cambios históricos que han habido, pues primero que nada hay una división grande en los 1920 entre las Asambleas de Dios y las Asambleas de Dios Blanca, las Asambleas de Dios Negra y COGIC. El COGIC fue en los 1910. La Iglesia de Dios en Cristo. Después la Asamblea de Dios sufre un cambio con ellos mismos y se forma lo que se llama la Iglesia de Dios
no la Pentecostal MI, sino la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, lo que en Puerto Rico conocemos como los Mission Board. Más adelante, en los 50, comienza el pentecostalismo a influenciar las iglesias evangélicas no pentecostales y las iglesias históricas. Y y donde lo que se convierte en la segunda o la tercera ola del avivamiento en el 1920. En los 70, David Duplessis, que era un profesor en el seminario de Princeton, era miembro de la Asamblea de Dios surafricano. Él comienza a predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo dentro de iglesias históricas, no evangélicas y no pentecostales. Y personas comienzan a hacer a manifestar estas señales de hablar en lengua, de milagros, sanidades. Qué locura. Y ahí es una tercera ola del avivamiento. Ahí pues se forman diferentes seminarios, diferentes universidades a través de la nación. Entonces, entre los 70 y los 80 surge lo que se llama el utilizar la televisión como herramienta para expandir el movimiento pentecostal y el evangelio y el movimiento pentecostal, y ahí es donde se forman los que se llaman los televangelismos, o los pastores estos de televisión, ¿no me entiendes? Y ahí es donde comienza básicamente, no como ha sucedido en los últimos 30 años, pero ahí es donde comienzan a ver lo que se llama, ya había mega iglesias de 3.000 miembros para arriba, claro, pero no era algo como un movimiento, algo que no era algo que la gente miraba como que sí, yo quiero una iglesia de 3.000 personas, claro, porque en aquellos tiempos la comunicación todavía es tan escasa, que era una iglesia a la gente todavía le gusta la personificación, este aspecto de ir a una iglesia y que el pastor me conozca, que conozca a mis hijos, que sepa quién yo soy, que en realidad es lo que es este acceso pastoral, que en realidad es lo que es ser un pastor, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces se forman las iglesias de hogares, y hay diferentes iglesias, y de este movimiento de iglesias de televisión o de televangelistas es donde se comienza este evangelio de prosperidad de que tú tienes, si tú das, el Señor te va a devolver, el Señor dice en su palabra que te va a devolver el 100 por 1 todo lo que tú des. Wow. Y esto significa que lo que el Señor te va a dar va a ser económico exclusivamente. El Señor está obligado. El problema no es que el Señor te lo dé, el problema es que el Señor está obligado a dártelo de una forma económica. Wow. Tú me entiendes, Dios no tiene nada en contra y Dios sí quiere que la gente salga de situaciones difíciles, especialmente situaciones económicas, del hoyo, por decirlo así. Yo no voy a ser como estos pastores que dicen que Dios te tiene que mantener pobre para que tú puedas ser salvo, porque los ricos todos se van para el infierno. Wow. Eso es falso. Pero esta idea de que si tú no eres rico es porque Dios no está contigo, eso es completamente... Eso va en contra completamente de lo que el Señor Jesucristo, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles enseñaron. Bueno, yo voy a tener que empezar a arrancar páginas donde Jesús dice que los ricos no van para el cielo, pero anyways. Mira, durísimo esa vuelta. Por ahí empiezan también a nacer los celebrity pastors. Eventualmente. Y después, las cosas han evolucionado así como las comunicaciones han evolucionado. Claro, claro. Y como la música también ha evolucionado en nuestra nación, pues también. ¿Tú me entiendes? Ha habido influencias de fuera. Hillsong tuvo una influencia increíble en la adoración de iglesia en la nación. Michael W. Smith. Yo diría, Michael W. Smith tuvo una buena influencia, pero cuando llegó el movimiento de Hillsong, tú dejaste de ver al pastor tuyo en traje un domingo, y el otro domingo estaba en Mahomes con una t-shirt y unas tenis, o con un suéter y unas tenis y una gorra de béisbol, ¿tú me entiendes? Y ahora tú tienes pastores que están cortos en camisilla, ¿tú me entiendes? Con una cubana y tú me entiendes, que parecen a Bad Bunny, ¿tú me entiendes? O sea, y yo no digo, mira, si ese es tu estilo, go for it. ¿Tú me entiendes? Está cómodo. A mí me gusta predicar cómodo. Pero no lo hagas porque es lo que está de moda. Hazlo porque eres tú. ¿Tú me entiendes? Yo tengo un pana mío que es pastor en Luquillo, pastorea en corto y en t-shirt. Y es tremendo nombre de Dios y lo amo como si fuera mi hermano. Aunque cada vez que me dice te voy a ir a ver, nunca me voy a ver. Ya empezaron los problemas personales a que salir a la luz. Pero
Pero tú me entiendes, pero tú eres Claro. tú no lo haces porque está de moda. Claro, no, yo llevo documentando el proceso de, durante los últimos 8 años, servir en la iglesia en pantalones cortos y t-shirt. So, ahora que estamos plantando comunidad de fe, pues lo normal es que siga haciendo lo mismo y que ahora como soy yo el que está plantando la iglesia, tengo que ponerme corbata. No, mi amigo, no. Mira, Y mira, el que le gusta usar corbata, que use corbata, el que le gusta usar traje, que claro. use traje, el que le gusta estar en t-shirt y en corto, que... Mira, si tú quieres predicar snu, Isaías predicó snu por 2 años en el Antiguo Testamento, si es lo que el Señor puso en tu corazón, hazlo. Pero hazlo porque es lo que sientes en tu corazón, no lo vayas a hacer porque tú miras un video de reggaetón y dices, mira, Raúl Alejandro se puso esto, así que yo me tengo que ver para que la gente venga a la iglesia y lo sienta. Ay, Grow up. chavo. Mira, no, ya estamos en el pacto de la gracia, ya estamos en el nuevo pacto de Jesucristo, ya olvídate de predicar el no como Isaías. Mira, la cuestión es, quería preguntarte, ahora que hablamos del neopentecostalismo y toda esta vuelta, otro estereotipo que mucha gente sostiene sobre el pentecostalismo es que el pentecostalismo rechaza el intelectualismo y que vive más del emocionalismo. ¿Esto es cierto? Sí, no y por qué. Esto es cierto desde la perspectiva de que la mayoría, en mi caso, en mi experiencia, la mayoría de iglesias pentecostales y movimientos pentecostales y denominaciones pentecostales Ujú. con los que yo me he topado son así porque acuérdate que dentro del pentecostalismo el pentecostalismo hay algo que ellos creen que la autoridad mayor dentro de la iglesia es la persona que Dios más usa. ¿Tú me entiendes? Mm, Lamentablemente dentro del pentecostalismo y del cristianismo en general, yo diría del evangelicanismo también, pero está algo bien, bien, una influencia bien colonial del americanismo. Es que significa, muchas personas ven que la persona con más autoridad y con más razón ujú. intelectual es la persona que Dios más usa. ¿Cómo se dice? The fittest, the survival of the Sí, el fittest. más apto para el ¿Tú me cargo. entiendes? El más apto para el cargo, ¿tú me entiendes? Entonces, si yo escuché una historia, no sé cuán real sea, de una iglesia donde el pastor falleció y había una reunión de junta donde una persona para escoger un nuevo pastor y una persona empezó a hablar en lengua y dijo el hermano Pancho, si es un Pancho, mira, perdóname, yo estoy utilizando Pancho porque es un nombre común. El hermano Pancho va a ser el nuevo pastor, lo dijo hablando en lengua e interpretación de lengua, y de esa reunión dijeron, pues es Pancho, ¿tú me entiendes? Porque este lo dijo en lengua, ¿tú me entiendes? O sea, si lo dijo en lengua, eso es. Mire, si Pancho era el hermano. Este, o sea, esa idea de que o se levanta un hermano enfogonado porque a lo mejor no le gustó lo que el pastor dijo y habla duro y puede presionar a la gente y hostigar a la gente. No, Ujú. ese hermano tiene liderato. Esa es la persona que tiene razón en este Mm, aspecto. Entonces tenemos este ideal, y esto es algo bien americano, esto es algo que viene de nuestra influencia americana a nivel mundial, ujú. que es que la persona que habla más duro es la persona con más liderato. Y eso es, Mm, lamentablemente, hemos visto históricamente como eso no es real, pero no hemos aprendido eso como humanidad. Entonces, como tenemos este problema, ¿qué hacen las personas intelectuales? Retan la ujú. razón, la autoridad y la justificación de personas así. Claro. Y eso Ah, incomoda, trae problemas. exacto. ¿Tú me entiendes? Y nadie que tiene poder absoluto le gusta que le cuestionen. ¿Tú me entiendes? A mí no me gusta que mis hijos me cuestionen. A ver, cuenta, ¿por qué lo voy a hacer? Porque te lo dije. Porque soy Porque, tu papá y te porque soy tu callas. papá y te Wow. lo dije. Argumento épico. Te lo estoy diciendo, no te estoy preguntando, te lo estoy diciendo. ¿Tú me entiendes? Pero entonces tenemos esa misma actitud en la iglesia. Wow. Entonces, cuando alguien nos reta la razón, los motivos, las raíces, el outcome de cómo van a ser los resultados, las consecuencias, nos incomoda. ¿Por qué? Porque nos está aguantando el momentum, Ujú. nos está aguantando el outcome que nosotros queremos y nos está aguantando este no está aguantando, sí, que no está aguantando nuestro poder y nuestra autoridad.
Claro, y No puede, está poder y está retando nuestra autoridad. claro, ¿Tú y me eso, entiendes? eso como que puede despertar una chispa en otras personas para que también reten la autoridad ya establecida. Exacto. Reten el poder y la autoridad. Entonces, si eso pasa, pero usualmente, ¿qué naturalmente hace eso dentro del orden natural de las cosas? Es que una persona que ha sido educada, una persona que tiene un pensamiento crítico, una persona que necesita justificación para poder tomar decisiones en su vida, pues viene a nosotros. Oh, no, tú lo que tienes un espíritu de intelectualismo de Satanás, de la UPR, mismo, Y ¿tú me si entiendes? es O sea, mujer, el espíritu de Jezabel, un espíritu de Isabel, tienes un espíritu de Absalón, de feminismo tienes radical, espíritu de izquierdista. feminismo, tienes espíritu, es más, tienes cuanto espíritu hay, pero el Legión. único que tiene el Espíritu Santo soy yo. Ya, te ¿Tú me entiendo. entiendes? Claro. Como yo una vez, una persona a mí me dijo, el Espíritu Santo a mí me revela cuál es la palabra, cómo la palabra se va a interpretar. Y yo le dije, ¿en serio? Duro. Porque el Espíritu Santo a mí me dice cosas diferentes a las que te dice a ti. Y me dijo, pero tú lo que tienes es un espíritu de intelectualismo, tú no tienes el Espíritu Santo nada. Fuego. Y yo, pues ok, pues no tengo el Espíritu Santo nada. Qué locura, bro. ¿Y tú crees que es, no quiero decir saludable, pero, ok, déjame ver cómo puedo poner esto para que me entiendas bien y no tampoco desacreditar y manchar o lastimar o pintar una mala imagen de personas serias dentro del pentecostalismo, que by the way, Natán es pentecostal de toda la vida. No sé ahora mismo en qué etapa de su camino espiritual está, no sé si ya es presbiteriano, salvo, católico, no Yo sé. creo en los 4 puntos pentecostales, no soy evangélico, ¿Ves? no Pues me pentecostal. considero evangélico y no soy conservador. Ya, ya se acabó el podcast porque si no es conservador ya me dañó el contenido. No soy conservador, no soy evangélico, Sí, sí. pertenezco a una denominación progresiva y estoy bastante cómodo con el vivir progresivamente y podemos hablar de otras cosas más adelante, pero Claro que sí. no te Vamos para un próximo episodio, bro. Es para mantenerla aquí en como yo. sí, algunas cosas. Mira, pero la cuestión es que si No este. dije que piensas como yo, dije piensas más como yo que del otro lado. Sí, en muchas cosas sí es real. La cuestión es que la pregunta que te quería hacer en cuanto a esto del emocionalismo versus el intelectualismo dentro del pentecostalismo y demás, que muchos ismos, Dios mío. ¿Cómo la iglesia pentecostal y hermanos pentecostales serios, estudiosos, que les interesa todos los días aprender, crecer, etcétera, pueden deshacerse o pueden enfrentar este tipo de estereotipos todos los días para deshacerse de ellos o por lo menos en su comunidad local, en su círculo, en su entorno, poder mejorarlo y poder traer una perspectiva, vamos, no la voy a poner nueva para que nadie diga, estos libertinos o algo así, pero que ayude a la iglesia a crecer también y a ver otras posturas dentro de su contexto pentecostal. Me está haciendo una pregunta que tiene respuestas tanto teológicas como prácticas. Perfecto, dame las dos. Y tiene respuestas prácticas para la iglesia y para el individuo. Entonces, a veces lo que funciona para una persona no funciona para una iglesia, ¿tú me entiendes? Lo que funciona para un individuo no funciona para otro. Ujú. Si lo vamos a ver desde la perspectiva del individuo, yo lo que te diría es, no lo hagas por la gente que te ve, Duro. hazlo por ti mismo. ¿Tú me entiendes? No lo hagas por la aceptación de otras personas. Dentro del mundo evangélico y no evangélico, que no es pentecostal, el mundo no pentecostal, el mundo cristiano no pentecostal, católico, evangélico, Ujú. histórico, liberal, lo que sea. Van a haber personas que te aceptan por lo que tú crees
Ujú, y por lo que tú practicas espiritualmente, y van a haber personas que te van a mirar por encima del hombro y van a decir, mira este estúpido, mira este ridículo, no sabe leer la Biblia, habla en lenguas. Uf, ¿tú me entiendes? ujú. De hecho, yo tuve una novia que nos dejamos por eso mismo. O sea, porque ella me decía, yo no creo que hablar en lengua es real. Y yo, bueno, yo hablo en lengua. Y me miró como que, tú hablas en lengua. Y yo, Te dejó por espiritual y tú la dejaste por carnúa. no, 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 no. De hecho, yo creo que ella es más espiritual que yo. Pero teológicamente, y eso es lo que se llama arrogancia teológica, ¿tú me entiendes? Claro. Una persona que es arrogante teológicamente nunca va a dejar de ser arrogante, porque una persona que es arrogante, si no puede ser arrogante por la derecha, va a ser arrogante por la izquierda. Hmm, ¿Tú me entiendes? ujú, Una persona que se quiere creer que es mejor que tú, se va a creer mejor que tú, aunque termine en una cuneta y tú termines en una mansión. ujú. Porque la arrogancia es ceguera, trae una ceguera. ¿Tú me entiendes? Y una persona que es arrogante teológicamente va a pensar que todo el mundo está mal, aunque tú tengas 400 doctorados Mm, y tengas práctica y escriba y, y hagas research, ¿tú me entiendes? Hablando de esta persona, me decía, no, es que tú eres más inteligente que yo, y en una me dieron a decir, ¿y por qué tú crees que tú sabes más que yo? No porque yo me creo que yo sé más que ella. Ella me dijo, tú eres más inteligente que yo, mira todo lo que tú has hecho, todo lo que tú sabes, pero ella se cree que es mejor, que sabe más que yo. claro. ¿Tú me entiendes? Yo no estoy diciendo que ella sabe menos que yo. Pero es que ella tenía este problema de arrogancia. Cuando yo, mira, si yo tengo una interpretación y tú tienes una interpretación diferente, mi forma de pensar es, yo no creo que yo soy mejor que tú, que mi interpretación está más correcta que la tuya. Yo no creo que la tuya esté mejor, más correcta que la mía. Vamos a buscar en qué cosas estamos de acuerdo y coexistir. Y ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, si una persona que dentro del pentecostalismo está cansado de que lo miren por encima del hombro, que lo traten como que sabe menos, Ujú, mira, yo te diría, no lo hagas por las personas que te están juzgando. exacto. Hazlo por ti. Tú quieres aprender, aprende por ti. Tú quieres predica mejor porque es tu llamado. Y Dios te llamó a predicar. Tú quieres enseñar mejor, enseña, aprende y estudia porque es tu llamado a ser maestro. Bello. Tú estás llamado a lo mejor a predicarle a la gente que nunca ha escuchado de Jesucristo. Mira, hay formas de predicar sin decir palabras. Mm, Vete a llevar comida, vete a llevar ropa, vete a visitar a los presos, ¿tú me entiendes? ujú, ¿Cuántas personas están en la prisión y nadie nunca los va a visitar? ujú. Y en la prisión, mi papá dice que en la prisión se convierte todo el mundo porque todo el mundo quiere salir, pero aún así ellos tienen necesidad de que alguien los visite. ¿Tú me Claro. entiendes? Ujú, Porque a lo mejor tienen a Manolo el Grande en la celda y Manolo el Grande no los deja dormir y a lo mejor necesitan que Carlos o Natán los vengan a visitar para que por lo menos lloren y lo escuchen y les digan, ujú, mira, voy a orar por ti para que las cosas se pongan mejor. claro. ¿Tú me entiendes? Y perdona lo grotesco, pero es la realidad. Relax. Y yo, tú sabes que yo, aguantado estoy. Sí, no, yo sé. Estoy llorando aquí. Aguantado estoy. Pero, tú me Esto estoy entiendes, hablando libre de eso en el caso. este aspecto. Entonces, como iglesia, tú quieres tener una iglesia en la que se vea de forma igual. No lo hagas para que la iglesia de más abajo diga, miren, esa iglesia de unción, o miren, esa iglesia enseñan bien. Hazlo porque es tu responsabilidad como iglesia. Nosotros queremos tener buenas escuelas dominicales, queremos tener buenas células, buenos estudios bíblicos. Vamos a prepararnos, vamos en un instituto bíblico, vamos a estudiar un poco más, vamos a comprar libros, vamos a abrir una biblioteca bíblica para los miembros de la iglesia, vamos a La dar clases de letra cómo mata, estudiar la Biblia. varón. ¿Tú me entiendes? Pero no lo hagas para convencer a la gente, hazlo porque tú sientes que es tu responsabilidad, porque tú sientes que es tu deseo y porque tú sientes que en realidad es a lo que Dios te está llamando. No, Amén. no, no lo hagas para que la gente te vea, hazlo porque es tu responsabilidad. ¿Tú me entiendes? Como pararte una luz a las 11:30 de la noche donde no hay guardia y no hay carros cruzando. Mm, O te paras porque y no estamos hablando de pararte frente a un caserío, ¿tú me entiendes? O sea, no, estamos hablando de estar en un área, estar en Guaynabo, ¿tú me entiendes? O sea, donde tranquilo. tranquilo, te paras porque es la ley, te vean o no te vean, o lo sigues porque como nadie te ve, lo puedes hacer como te da la gana. Esa es la cuestión de la que estamos hablando. Hazlo porque Dios te está llamando, porque Dios lo está poniendo en tu corazón. Intelectualízate, intelectualízate por eso, pero no, hello,
¿Me escuchas? Sí, papi, te oigo. ¿Estamos aquí? Es que me tiró la señal que tengo menos de 10 horas de batería. Wow. Intelectualízate porque sientes un deseo de hacerlo, un deseo de comunicar lo que Dios te ha enseñado. Amén. No porque tú quieres que la gente te esté viendo y porque quieres que la gente sepa que tú tienes educación y que fuiste aquí, fuiste allá. Y es lo mismo. Mire, y esta a lo mejor no tiene que ver nada con eso, esta es mi opinión. La gente que va a la iglesia no va a escuchar nada después de que tú hables por 20 minutos. Real. Y así, si tú te vas a dar un estudio bíblico todos los domingos de 1 hora y media, Perdiste no el vas a tiempo, aprender lo ¿viste? que estás perdiendo el tiempo. Da un mensaje de 1 minuto, enseñarles algo pequeño, algo que se pueden llevar en la semana para que se sustenten de eso durante la semana. Y mira, y si lo haces de un punto o de 20 minutos, vas a tener mucho más material para predicar durante el año. Lo puedes estirar, 100%. Ujú. Bueno, ahí lo tiene, teólogo y teóloga, con ustedes el teólogo y profesor Natán González sobre el pentecostalismo y toda la salsa, todos los secretos, todos los consejos que nos acaba de dar Natán. 1000 y 1 millón de gracias. Esperamos que esta no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Esperamos tenerte para futuros temas. Más te vale que digas que sí. Claro, tú sabes que aquí Recuerda. estamos para ti. Gracias, papi. Recuerda seguir a Natán por allá en todas sus redes sociales. Te voy a dejar el handle aquí en la descripción para que pases y lo sigas por allá. También recuerda seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.